Buenas chicos, vamos a trabajar la explicación de la práctica número 2 que consistía en la resolución de problemas utilizando ángulos de elevación y depresión, correspondiente a la semana del 10 al 14 de agosto. Que el primer problemita decía, un observador mira la parte más alta de un edificio de 12 metros de altura con un ángulo de elevación de 24 grados. ¿A qué distancia está el observador de la parte más alta del inmueble? Recuerden que algo importante que se mencionaba en estos ejercicios es que yo no necesito que me hagan los edificios, que me hagan las personas, que me hagan los aviones o el mar, eso no es importante. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que el problema se asocia siempre a que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, no importa cómo pongamos el triángulo rectángulo, incluso puede ser para el otro lado, ¿verdad? Pero lo importante es saber que se hace un triángulo rectángulo. Entonces, si dice un observador mira la parte más alta de un edificio, entonces ya que uno lógicamente va a saber o va a suponer que lógicamente el observador estaría en el suelo, digamos que aquí estaría la calle, y todo esto que está aquí correspondería al edificio. Y dice que mide el edificio 12 metros. Entonces ahí pondríamos el 12. ¿Okay? Con un ángulo de elevación de 24. Recuerden que elevación es cuando yo estoy viendo, recuerden que siempre tenemos que imaginarnos la línea visual viendo hacia el frente. Es elevación cuando subo la mirada y es depresión cuando bajo la mirada. Entonces, si el observador está en el suelo y ve a la parte más alta del edificio, entonces el ángulo de elevación se hace aquí abajo, ¿verdad? Entonces ahí colocamos el 24. Y la pregunta es, ¿a qué distancia está el observador? O sea, aquí donde puse esta X, a la parte más alta del inmueble, o sea, del edificio, o sea, de aquí a aquí. Entonces, sería en este caso la hipotenusa lo que me estarían pidiendo. Entonces, recuerden que la idea es armar una razón trigonométrica que relacione los datos que ahí se están involucrando. Entonces, como tengo el 24, el 12 correspondería al cateto opuesto de ese 24 y la X sería la hipotenusa, entonces utilizaríamos sen. Entonces, sen de 24 es igual a 12 sobre X. Okay, aquí todavía veo que muchos se siguen equivocando y que tienen que tener mucho cuidado con estos despejes. Cuando en una razón trigonométrica despejamos, cuando la letra está abajo, lo que se hace es simplemente intercambiar. O también de esta manera. Esa X, como está dividiendo, la pasamos a multiplicar y luego el sen, como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, en realidad, nosotros podemos pasar de este paso a este paso, ¿verdad? O sea, nada más lo que hacemos es intercambiar. La X pasa para donde está sen y el sen pasa para donde está la X. Y ya lo ingresamos en la calculadora y nos da 29,50. Entonces dice, el observador está a 29,50 metros de la parte más alta del inmueble, ¿verdad? Entonces siempre es importante que cuando armamos la razón trigonométrica fijarnos en eso. Si la letra está abajo, se intercambia nada más. Si la letra está arriba, pasa a multiplicar. De hecho, esos fueron como los errorcillos más comunes que se dio. Y un problemita por ahí, el número 5 creo que es, que también se les enredó un poquito a la hora de ubicar el ángulo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que sepamos dónde tienen que ir los ángulos, porque si lo colocamos mal, mal va a estar todo el problema, ¿verdad? Vamos a continuar. Okay, el segundo ejemplo dice, hallar el ángulo de elevación del sol cuando un árbol de 4,1 metros de alto proyecta una sombra de 3,2 metros de largo. Okay, algo muy importante, cuando hablamos de sombras, y ya esto lo había mencionado en clases anteriores, la sombra siempre va abajo. O sea, cuando nosotros lo vemos en la vida real, cuando estamos en el centro haciendo un mandado, todas las sombras se ponen en el suelo, ¿verdad? O sea, todo se dibuja en el suelo. Entonces, igual, armo el triangulito, vamos a suponer que, por ejemplo, el sol podría estar por aquí, ¿verdad? Ahí, por ahí estaría el solcito, y ese sol, a la hora de pegarle la luz al arbolito, que lógicamente el árbol es el que estaría en forma vertical, que dice que mide 4,1, va a formar
donde vienen los rayos del sol haciendo aquí por la hipotenusa, forma este ángulo de elevación, que es el que se marcó aquí con alfa, ¿verdad? Ese es el ángulo que me está pidiendo que encontremos. Tenemos la altura del árbol, entonces lógicamente es la vertical porque digamos que en esta parte estaría el arbolito, y la sombra, como les mencioné, siempre va abajo, ¿verdad? Porque donde los rayos del sol pegan aquí, donde está el árbol, la sombra se dibuja en el suelo. Muchos, este fue otro problemita que algunos fallaron porque me pusieron el 3,2 en la hipotenusa. No, en la hipotenusa es el rayo de luz que pasó directo a formar el ángulo de elevación que ustedes están observando ahí, que es alfa, ¿verdad? Entonces, cuando me piden encontrar ángulo, recuerden que lo que hacemos es armar igual una razón trigonométrica que involucre esos dos datos. En ese caso son los catetos. Y la razón trigonométrica que involucra a los catetos es tangente. Entonces decimos, tangente de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, el 4,1 va arriba, entre el adyacente que sería el 3,2. ¿Ok? Y para encontrar ángulos, lo que hacemos es poner shift y la razón trigonométrica que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, en este caso sería shift tan de 4,1 entre 3,2. Ponemos eso en la calculadora y nos da 52,02. Ok, ahí estaría la respuesta del segundo problemita. Ok, vamos con el número 3. Dice, cuando un avión pasa sobre un punto M, una estación de observación situada a 4 kilómetros determina que su ángulo de elevación es de 19. ¿A qué altura sobre M se encuentra el avión? Aquí también pasó con este problemita que me ubicaban mal los datos. Ok, si decimos que un avión pasa sobre un punto M, estamos suponiendo que el avión ya va volando. O sea, digamos que el avión, en este caso, estaría aquí. ¿Verdad? Ya aquí iría el avión. Ya iba volando. Pasa sobre un punto M. O sea, quiere decir que va a pasar, aquí hay un punto M, llámese lo que sea, edificio, carro, casa. El punto M es simplemente que pasa por un punto específico. Entonces, lógicamente, tenemos que saber que es que ese M va abajo de ese punto M, ¿verdad? Que estaría pasando sobre él. Entonces, en este caso, me dicen que una estación de observación situada a 4 kilómetros, o sea, situada a 4 kilómetros ¿de quién? De ese punto M. Entonces sabemos que digamos que el lugar de observación estaría aquí. Y este está observando al avión. Entonces es esta línea de que hace la hipotenusa. Entonces este es el punto de observación que está a 4 kilómetros, del punto M por el que está pasando encima el avioncito. Y la pregunta es a la altura que está el avión sobre ese punto M. Entonces, sabiendo que es un ángulo de elevación, sabemos que es viendo hacia arriba, ¿verdad? Por eso se coloca el 19 abajo y ahí estaría el X, que sería lo que habría que encontrar, que es la altura digamos, la altura en que el avión está hacia ese punto M. Y observando los datos tenemos de nuevo X, que es cateto opuesto, y 4, que es cateto adyacente. Entonces usamos de nuevo tangente. Pero vean que aquí el X está quedando arriba, porque es el opuesto va arriba y el adyacente va abajo. Y cuando la X está arriba, para despejar, nada más pasamos el numerito que está dividiendo a la X a multiplicar. Entonces nada más ponemos 4 por tangente de 19 y lo ponemos en la calculadora, 1,37. Entonces aquí el avión vuela a 1,37 kilómetros de M o sobre M, ¿verdad? Y cualquiera de las dos cosas estaría correcto decir. Ok, vamos a continuar. Ok, aquí ya el problemita está completamente resuelto, nada más voy a ir explicando cómo fue armado. Entonces dice un poste de 13 metros, entonces lógicamente sabemos que ese poste es el que está aquí en forma vertical. Ahí están los 13 metros, proyecta una sombra. Ya sabemos que entonces las sombras van en el suelo. En ese momento, los rayos del sol tienen un ángulo de elevación de 42. Entonces aquí estamos observando el ángulo de 42. Entonces, buscamos la razón trigonométrica que relacione los dos valores que aquí me están dando. Ok, entonces en este caso
armamos la razón trigonométrica, que sería entonces con tangente, porque son los catetos lo que me están dando. Sería, con respecto al 42, el que está al frente es 13, ese sería el cateto opuesto, y el adyacente sería K. En este caso usaron K. Bueno, les mencioné que esto me lo pasó Mariana, ella usó aquí K. La letra que usemos, eso no importa, ¿verdad? Al final lo que me interesa es que haya una incógnita. Ok, entonces sería 13 sobre K. En este caso lo puso con este simbolito con el simbolito de slash, ¿verdad? Pero entonces es 13 sobre K, que eso al final sería como que lo tuviéramos así. 13 sobre K. Ya cuando ustedes lo hacen con lápiz, sí lo pueden colocar de esta manera. Como la letra queda abajo, entonces recuerden que se hace el intercambio. Entonces yo puedo inclusive pasar de una vez a este paso. Entonces lo que se hace es que en vez de la K ponemos el tangente. Entonces al final lo que va a quedar es poner 13 sobre tangente de 42. ¿Verdad? Y ahí lo metemos en la calculadora y nos da 14,13. Entonces la longitud que proyecta el poste es de 14,43. En ese caso la sombra, ¿verdad? Que era lo que se proyecta aquí en el suelo. En el problemita 5 dice, desde lo alto de un faro de 50 metros, entonces ese dato sí lo tenemos claro, ¿verdad? Que aquí está el faro, ahí están los 50 metros, ¿verdad? Se observa un bote con un ángulo de depresión de 37. Ok, esta es la parte, o este fue el problema que muchos fallaron. Dice que desde lo alto del faro, o sea, aquí está el punto de observación. Se supondría que están observando un barquito que va aquí. Entonces, recuerden, si el ángulo es de depresión, ustedes siempre tienen que imaginar que la persona que está aquí ve hacia el frente. Esta es mi línea visual, lo que yo veo hacia el frente. Como el ángulo es de depresión, va hacia abajo. Entonces, ese ángulo de depresión es 37. Muchos me lo ponían aquí adentro y eso no es un ángulo de depresión. El ángulo de depresión es de la horizontal, o sea, esta línea, porque ya se me salió de la... Es esa línea horizontal que es la visual y bajamos la mirada para ver al barco. Entonces, este es el ángulo de depresión, este no, ¿verdad? Ahí no puede ir. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el momento que yo pongo ese 37 ahí, que es ángulo de depresión? Si vemos, está quedando por fuera del triángulo. Porque lo que me están preguntando ahora es que yo ocupo encontrar la distancia que hay del faro al bote, o sea, aquí abajo. Entonces, si vemos, el ángulo me está quedando por fuera. Pero recuerden que lo dijimos la semana pasada, que lo que el observador que está aquí en la parte de arriba del faro baja la mirada es lo mismo que el que está en el barco sube la mirada para ver al que está aquí arriba. Entonces, al final, aunque el ángulo diga que es de depresión, yo lo puedo colocar como de elevación. Y recuerde que el de elevación siempre va en la parte de abajo. Entonces, yo lo que hago es simplemente este 37 ponerlo aquí abajo. Lo que no se podía era ponerlo aquí, donde me lo pusieron algunos porque este y este no son ángulo de, este es de presión, pero este no es de elevación, el de elevación está aquí abajo. Entonces, lo que yo sí tengo, o sea, lo que sí tengo permiso de hacer es colocar que el ángulo de depresión que me están dando en este caso, que es de 37, lo puedo colocar como que si fuera de elevación, que en este caso lo pusimos aquí abajo. Entonces ahí sí, el 50 sería cateto opuesto y el B, que es lo que hay que encontrar, sería el cateto adyacente. Entonces utilizamos tangente. Entonces de nuevo, iría el 50 arriba y iría la letrita abajo, que en este caso es B. ¿Verdad? Aquí lo colocaron así o lo colocamos en fracción. Lo mismo, paso la B a multiplicar y el tangente pasa a dividir, que puedo pasar de este paso a este. Si quieren me brinco el segundo, eso no hay problema. Entonces sería nada más poner el 50 y en vez de la B vamos a poner ahora el tangente de 37.
y lo metemos en la calculadora y nos da el 66,35 que está por acá. Y esa sería entonces la distancia que hay del bote a la base del faro. Y por último, desde un punto situado a 200 metros de la base de un árbol, ok, entonces ven que aquí el que está en verde estaría representando al árbol, y un punto situado a 200 metros de esa base, digamos que el punto estaría aquí y abajo ve que van los 200 metros. Con un ángulo de elevación de la copa de 25, entonces elevación es de subir la mirada. Entonces, si aquí en el suelo está el punto de observación, subo la mirada para ver la copa del árbol que está aquí arriba. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces ahí está la X. Igual, son opuesto y adyacente, son los catetos. Utilizo tangente. Ahora la letra me está quedando arriba, que sería X sobre 200. Y cuando la letra me queda arriba, nada más paso el 200 a multiplicar. Entonces pongo en la calculadora tangente de 25 por 200 y ya me va a dar 93,26. Y la respuesta sería, la altura del árbol es de 93,26 metros. Algo importante que lo voy a retomar de una vez acá, es que tienen que verificar que la calculadora esté en el modo que corresponde, o sea, que esté en D. O sea, siempre que ustedes empiecen a hacer cualquier ejercicio con trigonometría, deben de verificar que la calculadora esté en D arriba, porque si no, eso hace, si ustedes lo tienen en grados o lo tienen en radianes, o sea, que aparezca una G o una R, la razón trigonométrica da diferente. Entonces eso podría ser que usted tenga todo el procedimiento bien, pero cuando usted puso tangente de 25 por 200 en la calculadora, le dé un valor que no corresponda. Entonces siempre es importante verificar antes de hacer este tipo de ejercicios, más lo de esta semana y lo que tenga que ver con trigonometría, que siempre la calculadora esté en D, ¿verdad? Porque si no, les da incorrectas las respuestas. Muchas gracias por la atención.